Cuando vosotros me digáis si estáis todos y todas preparados. ¿Vale? Falta audio. Sí, espero, tranquilo. Ah, sí. Ahora sí. ¿Ya? Claro. La Casa de la Cultura de Puebla me enseñó estas cosas. No. Bueno, ya sí, ¿verdad? Buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy ha tenido lugar. Como bien saben ustedes, el pasado miércoles la Mesa General de la Negociación aprobó la subida salarial del 1,5% para el año 2022 para los trabajadores públicos y el incremento salarial de hasta un 3,5% para el año 2023. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado el paso definitivo para ese incremento por el que, como digo, se aprueba un incremento general de retribuciones que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. La subida de 2022 tendrá un carácter retroactivo y su abono se realizará en la nómina de noviembre a todos los empleados públicos e incluirá además el abono de las cuantías correspondientes a los meses de enero a octubre, por tanto con carácter retroactivo. En cuanto al ejercicio 2023, la propuesta es la subida salarial máxima, que será de un 3,5%, contemplando un incremento efectivo a 1 de enero del 2,5% y uno variable, el del 1% que quedaría, que estaría sujeto a la evolución del índice de precios al consumo armonizado y de la evolución del Producto Interior Bruto. Además, ayer el Gobierno de España aprobó un acuerdo por el que se le asignan a Extremadura 36 millones de euros para hacer frente precisamente a esta subida salarial del 1,5% a los empleados públicos. El Gobierno de España había planteado esta subida adicional motivada por la inflación y que no estaba prevista en los presupuestos de las diversas administraciones, por lo que se ofreció financiación, en este caso a las comunidades autónomas, para hacer frente a la misma, que es lo que ayer aprobó el Gobierno de España y del que Extremadura se beneficiará con 36 millones de euros. Para la Junta de Extremadura nosotros tenemos un compromiso claro con nuestros trabajadores públicos, un compromiso claro que en los últimos años no solamente se ha materializado en mejoras salariales, sino en mejoras en las condiciones laborales. A veces se puede jugar de manera demagógica con la subida de los salarios de los trabajadores públicos, pero hay que recordar que en este país hubo una crisis en la que principalmente los principales afectados fueron los trabajadores públicos, a los que durante muchos años se les congelaron sus salarios. Por tanto, creemos que es fundamental fortalecer a las clases medias y a las clases trabajadoras, y esos trabajadores públicos, que a nadie se les olvide, pertenecen precisamente a esas clases medias y a esas clases trabajadoras. Y si en una crisis anterior no se hizo, yo creo que es bueno que lo que en estos momentos sí se está haciendo, y es fortalecer a las clases medias, a las clases trabajadoras. Por tanto, es una buena noticia ese incremento de los salarios de los empleados públicos, igual que es una buena noticia que se revaloricen las pensiones, del cual se van a beneficiar más de 200.000 extremeños, o de que se incremente el salario mínimo interprofesional. El Consejo de Gobierno de hoy también ha autorizado obras en 2 centros educativos de la región en materia de eficiencia energética por un importe de más de 1.800.000 euros. Se trata de 2 actuaciones, una en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cristo del Rosario de Zafra, con un presupuesto de más de 1 millón de euros, y en el otro en el Instituto de Enseñanza Secundaria Augustóbrica de Navalmoral de la Mata, con un presupuesto de 800.000
15.000 euros. Estas obras tienen un periodo de ejecución de 6 meses y con estas obras se verán beneficiados en torno a 1.400 alumnos. Estas obras se enmarcan dentro del plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos educativos de Extremadura, que se aprobó para el periodo 2016-2020, pero como ustedes saben, están prorrogados y que supondrá una inversión de 140 millones de euros. Desde que se comenzaron a hacer obras de este plan de infraestructuras educativas y hasta la fecha, se han realizado ya 1.130 actuaciones en centros educativos, en mejoras de esos centros educativos. Esto ha sido una inversión hasta el día de hoy de 94 millones de euros. Algunos ejemplos han sido el nuevo colegio en Cerro Gordo, el nuevo centro educativo de Almendralejo o el nuevo colegio en La Zarza. A día de hoy se están ejecutando 155 obras de mejora y de nuevos centros educativos, con una inversión de 63 millones de euros, lo que quiere decir que el plan de infraestructuras educativas que en su día se aprobó se está ejecutando y marcha a buen ritmo. Además, yo creo que esto es una muy buena noticia. La Junta de Extremadura, en concreto la Dirección General de Emergencias, va a recibir por parte del Gobierno de España una subvención de 5.200.000 euros, procedentes en este caso de los fondos Next Generation, para desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencia. Gracias a estas ayudas, lo que la Junta de Extremadura pretende es poner en marcha un proyecto piloto que no solamente es único en la región, sino que va a ser único a nivel nacional y que va a estar basado en las comunicaciones 5G y que va a permitir ofrecer una respuesta más rápida y eficaz en situaciones de emergencias. Se trata, como digo, de un proyecto innovador, se trata de un sistema tecnológico de alto impacto que viene a unificar los sistemas de emergencias con carácter integral y que va fundamentalmente y a través y gracias al 5G va a mejorar las comunicaciones en situaciones de emergencia. Y esto es fundamental para cuando hay este tipo de situaciones. Hemos conmemorado hace poco los 25 años de la riada de Badajoz. Y cuando hemos visto esos programas sobre la riada de Badajoz, veíamos cómo ni tan siquiera existía el 112. ¿Qué hubiera sido ante esas amenazas climatológicas si hubiéramos tenido sistemas como tenemos ahora el 112? Bueno, pues lo que hacemos con este proyecto, con esta subvención, es seguir fortaleciendo algo que para nosotros es fundamental en Extremadura ante fenómenos climatológicos, ante incendios, como es el 112. Como digo, se trata de un sistema innovador que además se va a poner en marcha junto al sistema de emergencias, que también se le va a dar una subvención por parte del Gobierno de España, de la Comunidad Valenciana y de la ciudad más grande de este país y además capital de España, como es Madrid. Serán 3 proyectos innovadores, aplicaciones del 5G para situaciones de emergencia y que la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido reconocida y, por tanto, se le va a dar esa subvención para poner en funcionamiento ese proyecto. Sin más, me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que haya. Sí, buenos días. 2 cuestiones sobre otros asuntos. En primer lugar, hemos conocido que la azucarera de Mérida habría conseguido la financiación para comenzar el proyecto aquí en la ciudad. No sé si la Junta ha prorrogado ya esa vía. Creo que este mes le caducaba la vía que se le concedió, esa diapositiva. No sé si se le ha prorrogado para la viabilidad del proyecto. Y de otro lado, también me gustaría pues tener una valoración de lo que está ocurriendo en Salvatierra. El alcalde se ha quedado
solo, no sé si van a tomar posesión otros concejales, una valoración un poco de lo que está ocurriendo en el municipio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En primer lugar, con respecto a la azucarera, por un lado está la financiación que hemos conocido esta mañana y por otro lado está la propuesta de prórroga. Como dije la semana pasada, la propuesta de prórroga está en manos de la Consejería de Transición Ecológica y si la empresa cumple todos los requisitos, como cualquier otra empresa, no habrá problema para que esa prórroga sea aceptada. Por tanto, en estos momentos se está estudiando por parte de la Consejería de Transición Ecológica. Con respecto a la financiación, como bien saben, la financiación dependía, en este caso, del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, del FAIP, el FAIP que depende de SEPIDES y, por tanto, del Ministerio de Industria. Yo creo que es una muy buena noticia que el Ministerio de Industria, el FAI, el SEPIDE, haya aprobado esa financiación, en concreto de 120 millones de euros para ese proyecto que se quiere instalar de azucarera en la ciudad de Mérida. Es una magnífica noticia. Dicho esto, la Junta de Extremadura sobre los proyectos empresariales no se posiciona, son proyectos empresariales, pero lo que nos viene a corroborar esta financiación es lo que algunos no quieren admitir, y es que los proyectos que en Extremadura están llegando son una realidad. Algunos se llevarán a cabo y otros no se llevarán a cabo, pero es cierto que esta región tiene una magnífica oportunidad y que hay muchas inversiones que se quieren venir a Extremadura. Llámese la gigafactoría, llámese la fábrica de diamantes, llámese el macro matadero que está a punto de finalizar o llámese la azucarera. La azucarera hoy ha dado un paso más porque hoy ya cuenta con esa financiación por parte del FAI, pero fundamentalmente porque al darle la financiación, el FAI, el Ministerio de Industria, lo que le está diciendo es que ese proyecto es viable. Por tanto, es un paso muy importante para que esa inversión se venga a Extremadura. Pero como siempre hemos dicho desde la Junta de Extremadura, estas inversiones dependen de las empresas, no dependen de la Junta. La Junta lo que hace es ayudar a todas las empresas que quieran venir a Extremadura a instalarse en esta región, porque para nosotros es fundamental, para la creación de empleo y sobre todo para la creación de empleo de calidad. Y hoy lo que se corrobora es un paso más hacia adelante de esa empresa, porque esa financiación que buscaba por parte de las administraciones públicas ya la tiene, en concreto, con 120 millones de euros. No tiene absolutamente nada que ver, son dos procedimientos diferentes. Por un lado, la empresa solicitó financiación, lo que hoy hemos conocido es que ya va a disponer de esa financiación y, por otro lado, la empresa hace unos días pidió una prórroga. Esa prórroga, como digo, tiene que reunir una serie de requisitos. Si esos requisitos se cumplen, no habrá ningún problema para que la Consejería de Transición Ecológica apruebe precisamente esa prórroga. Pero no están interconectados el uno con el otro. ¿Más preguntas? Perdón, Salvatierra. Vamos a ver, el tema de Salvatierra, me preguntas, hay dos temas. El tema de los concejales es un tema dentro de la autonomía municipal. Desde la Junta de Extremadura nosotros no nos pronunciamos en la autonomía municipal, en las decisiones que tomen los concejales, en las decisiones que tome un alcalde. Lo digo porque hace unas semanas sucedía la dimisión también de un alcalde, en este caso en Villafranca de los Barros, y la Junta de Extremadura no se posicionaba. También ha habido problemas o cambios de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura no se posiciona. Nosotros tenemos un escrupuloso respeto a la autonomía municipal y, por tanto, sobre ese tema no nos vamos a posicionar. Lo que sí podemos decir a día de hoy es que el macrovertedero de Salvatierra está muerto administrativamente. Está muerto administrativamente porque el pasado lunes en el DOE se publica el archivo de ese expediente. Ese expediente está muerto y porque además la propia Consejería de Transición Ecológica no admite el recurso de alzada
que también hace unos días presentó la empresa que pretendía montar ese macrovertedero. ¿Es cierto que puede seguir recurriendo la empresa? Es cierto, porque estamos en un Estado de Derecho. Pero a día de hoy, que se entere todo el mundo, que administrativamente el macrovertedero, el posible macrovertedero, está muerto. Otra cosa es lo que quiera o lo que pretenda hacer, porque el Estado de Derecho así lo dicta, y vivimos en un país afortunadamente con un Estado de Derecho, que la empresa pueda recurrir a otras instancias judiciales. Pero, como digo, el expediente está archivado y el recurso de alzada que en su día presentó la empresa ha sido rechazado por parte de la Junta de Extremadura. Y con respecto a lo primero, ya te digo, sobre la autonomía municipal, nosotros no nos vamos a pronunciar precisamente por el respeto que nos merecen nuestros ayuntamientos. ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntarle por el plan de inversiones en infraestructuras escolares al que se refería. El otro día en Perales del Puerto hubo una manifestación porque el cole está paralizado, hay más coles paralizados. Quería saber cuántos datos de esas infraestructuras que dice que se están ejecutando de momento no están y si hay unas soluciones para esos colegios que se han quedado en el esqueleto. Pues la solución en estos momentos, durante los últimos meses, está siendo negociando con las propias empresas. Como bien dices, hay obras que en estos momentos están paralizadas debido a los sobrecostes provocados por la inflación. Ya en su día la Junta de Extremadura aprobó un decreto precisamente para poder revisar esos precios. Lo que está haciendo la Consejería, en este caso de Educación, con diferentes empresas es intentar renegociar, si es posible administrativamente, esos contratos. Y si no es posible, intentar llegar a una resolución amistosa para poder volverlo a sacar a licitación. Porque para nosotros lo fundamental es que todo ese plan de infraestructuras educativas se pueda ejecutar o se tiene que ejecutar al 100%. El problema es que las condiciones de licitación con las que se sacaron algunas de esas infraestructuras hace un año y medio, pues no son las que hay en estos momentos debido a la inflación. Y hay algunas obras, y hay que decirlo porque es así, que en estos momentos están paralizadas precisamente por esos sobrecostes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Intentar negociar con las empresas para que esas obras vuelvan a activarse. Y de no ser así, pues hay que intentar llegar a una resolución del contrato para volver a sacar la licitación pública de esas obras. Es lo que administrativamente podemos hacer y entendemos el malestar que puede causarle a los padres, que le puede causar a las madres cuando se paraliza una obra. Pero todos tenemos que entender en que vivimos en un momento de especial relevancia con respecto a los precios y, por tanto, hay empresas que en su día fueron adjudicatarias y que ahora dicen que con el precio de la adjudicación no pueden hacer frente a esa obra. No tengo las cifras. Si quieres las pido y te las puedo facilitar, pero en este momento no tengo las cifras de las obras que pueden estar afectadas por este aumento de los precios. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias.